clase de ahora está bien larga. Incluso tenemos una colita de la de ayer. Este es como un resumen de lo que veíamos el día de ayer. Ahí tenemos los canales y los sólidos moraditos afuera y potasio amarillo por dentro, ¿verdad? Ustedes ven que las compuertas o canales de los canales están cerradas, entonces pues tenemos la típica permeabilidad que hemos descrito, y aquí a la par vamos a ir llevando la gráfica donde se ve que la célula está en reposo, menos 70 milivoltios. ¿Qué pasa cuando un ligando llega? Y llegó, ¿verdad? El ligando se llama neurotransmisor, llegó, tiene su receptor adherido al canal, y eso hace que el canal se abra. ¿Se recuerda cómo era la energía potencial que tenía ese sodio? ¿Era? O sea, 40 positivo, potencial de equilibrio del sodio. O sea que lo importante es que entiendan que él tenía una enorme energía potencial para entrar. ¿Cuál es esa energía? ¿Quién le da esa energía? Los gradientes. ¿Cuál? El de concentración, que estaba concentrado afuera y poco adentro. ¿Y él? Eléctrico, porque él es positivo y aquí es negativo. Entonces todo eso le da una gran energía para poder entrar, pero no entraba porque el canal estaba cerrado. Entonces cuando el neurotransmisor llega y lo abre, él penetra masivamente, rápidamente, en grandes cantidades. No quiere decir que va a cambiar la concentración. Entran nada más las cantidades necesarias para afectar la polaridad, pero eso puede ser pequeñas cantidades realmente. Bien, entonces entró ese, y este es un ejemplo de retroalimentación positiva. Entonces, cuando entra sodio, la compuerta de sodio es regulada por voltaje. Primero, el neurotransmisor llegó y abrió uno que otro canalito por ahí, pero pocos, son pocas las moléculas del neurotransmisor que llegan. Pero el abrir unas pocas moléculas, unos pocos canales, hace que el sodio penetre. Y cuando el sodio penetra, ¿qué le pasa a la célula? Se despolariza. Y si la célula se despolariza, ese cambio de voltaje, el cambio de voltaje abre otros canales que no habían unido ningún neurotransmisor, pero que lo abre el cambio de voltaje. Entonces podríamos decir que estos canales de sodio son quimiodependientes, puesto que se habrían estimulado por neurotransmisores, pero son voltaje dependientes, porque su apertura también puede hacerse por el simple cambio del voltaje. Entonces, cuando se abren más canales por el cambio de voltaje, entonces entramos en una retroalimentación positiva. Esa retroalimentación positiva se va a dar hasta que todos los canales de sodio presentes en la membrana se abran. Ya no podemos pasar. Entonces se va a dar hasta que todos los canales presentes en la membrana se abran. Entonces, al revés, una vez que se ha dado la despolarización, el cambio de voltaje también afecta a los canales de potasio. Entonces, un poco más tardíamente, hasta cuando ya la célula ha llegado a voltajes positivos, los canales de potasio se abren. Y esta apertura de los canales de potasio, ¿qué cambio produce?
Salida del sodio. Sale el sodio. Potasio sale, que son cargas positivas. ¿Qué le pasa a las células? Se vuelve negativa. Fíjense que hay la repolarización, o sea que el volver la neurona a su reposo no depende de entrada de iones negativos, depende de salida de iones positivos. O sea que tanto la despolarización como la repolarización, el reposo negativo, todo al final de cuentas se debe a los movimientos de iones positivos. Si el potasio se sale, se vuelve negativa. Si el sodio entra, se vuelve positivo. Realmente el cloro, los aniones están allí, pero no son ellos los que se mueven dinámicamente para causarnos los movimientos. Puramente, esta se llamaba la despolarización, y esta, cuando el potasio sale, implica una menor despolarización, o sea, el venir se opone pues a esta despolarización, se opone, entonces empieza a frenar que ya no pueda la célula seguirse haciendo más despolarizada, y finalmente hay un momentito que hay la competencia. Al inicio gana aquel, la célula va despolarizándose, de pronto se empieza a poner se empieza a abrir y se le empieza a oponer, se equilibra, y después aquel desaparece y se queda solo eso. Entonces gana el potasio y se repolariza. Aquí lo tenemos. Cuando ya el sodio ha entrado y estamos haciendo esto, la despolarización, el hecho que lleguemos a valores positivos nos abre los de potasio. O sea, voltaje dependiente, pero a otro valor. El de sodio es voltaje dependiente al nivel de lo que llamábamos el estímulo umbral. En cambio, el potasio necesita llegar hasta valores positivos. O sea, el potasio solo se abre cuando hay un potencial de acción. El de sodio se abre incluso en los potenciales locales. Y cuando alcanzamos ese nivel crítico es cuando se dispara el potencial de acción, lo que veíamos en la diapositiva de ayer. Entonces aquí tenemos ya que el de sodio pues ya está con tendencia a cerrarse, y el de potasio, no, este todavía es sodio, perdón, aquí todavía está entrando, pero ya está entrando menos. Es ahora que vamos acercándonos al cero que el de potasio está queriendo abrirse, empezando a abrirse. Aquí lo tenemos ya bien abierto, y entonces el potasio comienza a salir. Vean, cuando el potasio está saliendo, el sodio ya se cerró, porque si no, nos quedaríamos trabados allá arriba en el cero, ¿verdad? Entonces, ahora comenzamos aquí a la repolarización. Y cuando el de potasio pues se vuelve, cuando la célula vuelve al reposo, pues el de potasio también se vuelve a cerrar. Eso va dándose a lo largo del axón. Vean, esto está en reposo, lo amarillo. Esto azul que está representando, vean, está entrando sodio. Entonces es la despolarización. La despolarización. Entonces, esta despolarización, que era un cambio, una apertura de sodio, canales voltaje dependientes, que crea un cambio en el potencial, abre a los canales vecinos. Estos que estaban en reposo, que los de sodio estaban cerrados, cuando se da este cambio, esto sirve a la vez de estímulo. Ya no necesitamos otro estímulo. Nosotros solo pusimos un estímulo al inicio, y después el propio potencial va siendo estímulo para los vecinos. ¿Y por qué no se regresa?
porque este está ahorita recuperándose, repolarizándose. Entonces obliga a que la onda camine en una sola dirección. Vean, aquí venimos, aquí está despolarizando, aquí está repolarizando, aquí ya está en reposo. Entonces la onda avanzó hacia la derecha de la imagen y atrás va quedando ya una neurona que ha vuelto a recuperarse y que está lista para poder conducir otro estímulo. Esta la vimos ayer. Aquí dije que lo que teníamos era los cambios de permeabilidad. Fíjense todo lo que las gráficas nos dicen. Siempre les he estado insistiendo, como hemos tenido discusiones, que la gráfica nos enseña un montón de cosas. No es solo el dibujito que tiene un piquito. Vean, aquí está la permeabilidad del sodio. Miren, la del potasio no tiene el mismo valor. La del potasio está, dice 1 la del sodio, 50 la del potasio. Ya ahí nos están diciendo, con solo ver esa gráfica deberíamos de poder decir que la permeabilidad del potasio es 40, 50 veces mayor que la del sodio. Luego vean, esta que era 1 aumentó alrededor de 500 a 600 veces más al momento de la despolarización. Aquí estamos midiendo permeabilidad. Entonces, vemos que es un cambio súbito. Alrededor, miren, apenas 2 milésimas de segundo duran los cambios de permeabilidad del sodio. Vemos también que es un cambio autolimitado, o sea, sube rápido, pero rápidamente igual desaparece. Hoy se ha logrado estudiar que lo que lo hace abrirse es voltaje dependiente. Cuando la célula alcanza ese nivel crítico al que le decíamos umbral, en ese momento el fenómeno entra en retroalimentación positiva y hace eso. ¿Por qué se detiene? ¿Por qué se autolimita? Porque llegó a cero. Y el canal es voltaje dependiente para abrirse y voltaje dependiente para cerrarse. Cuando alcanza valores positivos, eso lo cierra. Y vemos que regresa rápidamente a su reposo. ¿Qué le podemos ver al del potasio? No aumenta tanto como el otro. Miren, a pesar de que él era 50 veces más permeable al inicio, apenas llega a aproximadamente unas 5, 6 veces su permeabilidad del reposo, cuando el otro aumentó de 1 a 500. Por otra parte, vemos que el cambio es más lento. Es más lento. Inicia más tarde, se sostiene durante más tiempo. Entonces, todo eso lo podemos ver en esta gráfica. ¿Qué nos abre el canal? El canal se abre hasta que el de potasio se abre hasta que la célula se ha vuelto positiva. Hasta entonces se abre. Voltaje dependiente, pero positivo. Fíjense, cuando el potasio se está abriendo porque la célula está positiva, el sodio se está cerrando por la misma causa. O sea, dos canales, voltaje dependiente con un comportamiento completamente diferente. Y luego que lo cierra cuando vuelve al reposo, al menos 70. Entonces ya tiene la tendencia a cerrar. ¿Qué consecuencias tiene lo anterior? Bueno, resumiendo las características de los potenciales, lo hemos venido hablando así, comparándolos. Hablamos de los locales al principio y de los de acción. Recuerden que vimos la lámina donde veíamos en qué momento un local se convertía en de acción. Eso se debió a que los locales fuimos viendo que eran proporcionales al estímulo, según era el estímulo iban cambiando, y en cambio el de acción vimos que una vez que se generaba siempre era